Quiero empezar agradeciendo la hospitalidad de nuestro alcalde y miembro del Consejo Directivo del Inter-American Institute for Democracy, Raúl Valdés Fauli, saludando a nuestro invitado de honor y miembro que se incorpora hoy a los trabajos y actividades de la institución, Luis Felipe de Orleans y de Braganza, el príncipe, el diputado, el intelectual brasilero que le viene a dar fuerza al trabajo que el Inter-American hace en toda la región. Saludar a nuestro past presidente, el escritor Carlos Alberto Montaner, a los miembros del directorio y del consejo del Inter-American Institute aquí presentes, el embajador Armando Valladares, el empresario Oscar García Mendoza, la periodista María Fernanda Egas, Beatriz Rangel, Rodrigo Arboleda, a saludar al señor cónsul de la República Federativa del Brasil y saludar al señor Jorge Rosenblum del Instituto de las Américas, una entidad hermana que trabaja con nosotros, y a todos ustedes los asistentes. Permítanme explicar o recordar brevemente que el Inter-American Institute for Democracy es un think tank de los Estados Unidos organizado bajo las leyes de Estados Unidos con oficinas principales en la Florida, con el propósito de promover, defender, difundir, educar los principios y valores relativos a la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es una entidad que trabaja en base a esos principios con pluralismo. Aquí participamos personas que podemos tener diferentes concepciones de lo que es la realidad, inclusive diferentes ideologías. Por eso la entidad es no proselitista y fundada en principios y valores, porque se puede pensar diferentes respecto a un hecho de la realidad objetiva de nuestra región o de nuestros países, pero si coincidimos en los principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y todo lo que eso trae consigo para el establecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho en los países, entonces tenemos grandes acuerdos y grandes avances. El Inter-American Institute está organizado en su cúpula como punto más importante de su estructura por un consejo directivo que está integrado con miembros permanentes que son personas notables que tienen reconocimiento en actividades específicas en su vida privada y en su vida pública y que definen la política de la institución. Ese es el consejo directivo. Inmediatamente después tenemos un directorio, un board que atiende los asuntos ejecutivos y tenemos miembros de número que están dispersos por todas las Américas. El príncipe Luis Felipe de Orleans y de Braganza, Luis Felipe, se incorpora hoy al Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo está integrado, entre otros, por el embajador Armando Valladares, por el profesor y doctor Guillermo Lustó, por el escritor Carlos Alberto Montaner, por el exalcalde Maurice Ferré, por el académico peruano Enrique Gersi, por el luchador por la libertad argentino Gerardo Bongiovanni, por el embajador americano Jim Kayson, por el escritor español César Vidal, por el hoy alcalde de Coral Gables Raúl Valdés Fauli, por el ex embajador venezolano Diego Arria, por el actual embajador argentino en Israel, el doctor Mariano Causino, por don Oscar García Mendoza, aquí presente, y estuvo integrado por gente que ya nos ha dejado, tan notable como el escritor boliviano Cayetano Llobet, el profesor y escritor argentino José Ignacio García Hamilton, don Horacio Aguirre, el fundador del Diario de las Américas y gran periodista de impacto latinoamericano desde Miami, por don Virgilio Beato y por otras personalidades como Enrique Ross. Dicho esto, permítame hacer un pequeño apunte del estado de los trabajos del Inter-American Institute for Democracy. El siglo XXI no es un siglo que en estos 19, casi 20 años que transcurren
puede ser calificado como un siglo tranquilo ni para la libertad, ni para la democracia, ni para los derechos humanos en las Américas, todo lo contrario. El siglo XXI está marcado por ser un siglo de acoso que divide a las Américas en dos, en una América democrática y una América dictatorial. Porque la única dictadura que existía en la región al año 1999, que era la cubana castrista, y que atravesaba en ese momento una crisis en lo peor de su periodo especial, recibe precisamente el año 99 el influjo de la llegada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que le aporta dinero, recursos, petróleo y después le entrega prácticamente todo el Estado venezolano, lo que permite que subrepticiamente a partir de ese año se recree el castrismo bajo bandera de movimiento bolivariano, movimiento ALBA y después socialismo del siglo XXI. Sobre una estructura que había sido montada por el propio castrismo en el momento en que cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética, que se llama el Foro de Sao Paulo, creado el año 1991 en Sao Paulo, Brasil, y que ha resultado ser el instrumento político para el desarrollo en la región de un sistema de delincuencia organizada que hoy día afecta gravemente no solamente a América Latina y a las Américas, sino al mundo, porque después de 20 años de este proceso, en América hay 4 dictaduras. América está saliendo de un proceso en el cual sus democracias estaban comprometidas. Se consideran que se ha recuperado la democracia en la Argentina con los Kirchner, en el Brasil después del Partido de los Trabajadores, que la democracia chilena ha sobrevivido, la democracia peruana está en crisis, la colombiana bajo acoso. Los países del Petrocaribe todavía sufren la sombra y la presión del petróleo venezolano que los hace sometidos al control de este socialismo del siglo XXI que se ha terminado llamando castrochavismo por los apellidos de los dos dirigentes que lo forman, y están bajo dictadura Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esos 4 países, que son países totalmente comprometidos en una dinámica que puede ser observada todos los días por la prensa, en la cual defienden toda la cadena de delitos que van desde la violación de los derechos humanos hasta la formación de narcoestados y soporte del terrorismo en contra de los países democráticos, que hoy día son el conflicto más grave para la región. Este es un tema en el que hay que reflexionar y en el cual el Brasil es una pieza esencial, es una pieza importante. En esto radica, entre otras cosas, la importancia de la incorporación de Luis Felipe al Inter-American Institute for Democracy. La América Latina durante estas 2 décadas del siglo XXI ha estado liderada primero por Hugo Chávez y después ha estado liderada por los dictadores Castro desde Cuba, después de la muy conveniente muerte de Hugo Chávez. Cuando muere Hugo Chávez, el liderazgo de ese proyecto, que era un proyecto en auge en ese momento, queda en manos de la dictadura castrista, que en la reunión de la Organización de Estados Americanos en la Cumbre de Panamá recibe el reconocimiento de todas las Américas como el liderazgo efectivo de América Latina, que después sería consolidado con la reapertura de relaciones diplomáticas de parte de Estados Unidos y la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Ese liderazgo ha ido mermando porque han ido perdiendo presencia y porque sus acciones no políticas y delictivas han sido puestas en evidencia, entre otras cosas por un escándalo esencial que tiene que ver con el Brasil, que se llama Lava Jato, o que en su momento se llamó el escándalo de Odebrecht, que en verdad debería llamarse el escándalo del Foro de Sao Paulo, porque no hubiera sido posible sin los fondos federales que Lula pone a disposición para manejar todo ese sistema que después termina siendo lo que hoy día se conoce como un escándalo que todavía afecta y afectará a los países de América Latina. La importancia de la incorporación de Luis Felipe, que además de ser una persona de formación profesional extraordinaria, es un demócrata aprobado, es un político en actividad, es un diputado federal
en el Brasil y es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa y de otras comisiones en el Congreso de los Diputados brasileño, es esencial para entender y para incorporar desde el Brasil y hacia el Brasil este análisis de las Américas y de América Latina. Personalmente yo creo que el liderazgo de América Latina está cesante y que después de haberse tentado en la posibilidad de que el presidente Macri ejerza ese liderazgo sin éxito y de haber tentado de que lo haga el presidente Duque de Colombia, también sin resultados, la invitación está servida para que el Brasil tome ese desafío. Con esa visión doy hoy día la bienvenida y me permito presentar a ustedes a nuestro amigo, dilecto y extraordinario ciudadano brasilero y de las Américas y nuevo miembro del Consejo Directivo del Inter-American Institute for Democracy, don Luis Felipe de Orleans y de Braganza. Muchas gracias.